Estamos con Cristina Quiñones en la Universidad Sergio Arboleda. Ella es la prima hermana del planner. Ya nos va a contar de qué trata eso. Cristina, mil gracias. Muchas gracias. En verdad súper contenta de estar aquí en la Universidad Sergio Arboleda. En verdad yo me defino como insider, ¿no? Que es una profesión que tiene que ver con la cacería de insights basados en el conocimiento del consumidor y cómo lo podemos traducir en estrategias de comunicación, de publicidad y también de branding y por supuesto de innovación, ¿no? Entonces, insight. Yo estudié psicología y también estudié publicidad, en verdad soy un poco de ambas cosas. Estudié publicidad en mi país natal, Perú, y psicología del consumidor. Es una carrera en verdad sumamente hermanada con la publicidad, y luego hice un MBA, una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios en Maastricht, en Holanda. Lo que marcó un poco el rumbo de lo que yo soy ahora fue cuando me ofrecieron una posición de gerente de Consumer Insights en Kraft Foods, y llegué a tener una posición regional en Kraft Foods, Perú, Ecuador y Colombia, y ahí entendí un poco que una visión de Consumer Insights o Insights era diferente a la investigación tradicional. Una consultora especializada en Consumer Insights en el año 2008 en Lima, ¿no? Y ahora atendemos a clientes de diferentes partes de la región latinoamericana basándonos en esta visión de cazar insights. Cuéntame en el Perú cómo funciona el tema de la planeación estratégica. ¿Cuántos años lleva en el Perú metido en forma el tema del planner? Es una área relativamente nueva, igual que seguramente en Colombia. Es un área bastante interesante, está habiendo muy buen desarrollo de los planes y los planes en mi país. Siento que hay cada vez inclusive un mayor interés en aspectos de sociología, psicología, antropología del consumo, por ejemplo, y estoy notando inclusive una publicidad mucho más insightful en los últimos años, tanto en Lima como en el resto de países latinoamericanos, ¿no? Hay diferentes fuentes de inspiración, ¿no? Para mí la principal es la calle, ¿no? Salir a la calle, observar a la gente, meternos en sus hogares, en sus casas, explorar sus entornos, de repente un colegio, de repente un mercado, de repente un centro comercial. Creo que lo que se trata es de vivir la experiencia del consumidor, ¿no? Uno no puede generar insight desde el escritorio y tampoco leyendo un par de libros. O sea, el insight se genera desde la calle y desde la oportunidad de darte la vivencia del consumidor, ¿no? Y entonces, esa creo que es una de las principales fuentes de inspiración. La otra, particularmente creo mucho en las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, en general hay un montón de información disponible ahí y se puede conversar con los consumidores a través de estas redes sociales. ¿Qué recomendación le envías tú a los estudiantes que quieren ser planner? No sabes si ser copy, si ser gráfico, si ser ejecutivo, y descubren aquí en Colombia, que también es relativamente nuevo, el tema del planner, el tema del insight, el tema de la planeación estratégica. ¿Qué tipsitos tú les puedes dar a ellos para que se descubran y empiecen a entender esa figura que también existe en nuestro negocio? Yo les diría que en primer lugar tienen que tratar de no solamente estudiar publicidad o comunicaciones. Creo que es importante que traten de ir a las ciencias sociales humanas, que traten de saber un poco de psicología del consumo, de antropología del consumo, de sociología, de semiótica, ¿no? O sea, que traten de ampliar sus fronteras mentales y de alguna manera cruzar y hacer viajes. Creo que el secreto de un insider o de un planner es la mentalidad estratégica, y eso solamente se forma cuando tienes diversos tipos de background, cuando vienes de un área y trabajas en otra, cuando has estado en diferentes campos de acción. Creo que ahí es donde se forma un poco tu visión muchísimo más amplia. Dos, que sigan sus instintos, ¿no? O sea, que dejen de pensar y empiecen a sentir. Lo mejor que les puedo decir es empiecen a usar su intuición, su olfato, su feeling a favor de ustedes, y no solamente pensar al consumidor, sino empezar a sentirlo, ¿no? Y tres, yo diría que traten de desnudar primero su mente antes de desnudar la mente del consumidor. Nosotros siempre hablamos del insight en el negocio de la publicidad, del mercadeo. Regálame un par de ejemplos como para tratar de entender y que los estudiantes y los profesionales se pongan un poco en contexto y sepan de qué estamos hablando. De acuerdo. Cuando un gimnasio dice más fuerte que tus excusas, que es una campaña en línea, por ejemplo, una marca de gimnasio Gold Gym, me parece que está entendiendo que mucha de la gente que va a los gimnasios no solamente va a entrenar los músculos, sino a entrenar la fuerza de voluntad.
En otras palabras, no toda la gente que va a un gimnasio quiere ser fitness o quiere ser delgado o necesariamente trabajar el cuerpo. Lo que quiere es trabajar su mente y tener orden y disciplina. Eso es entender a la gente. Eso es insight, adentro, sight, visión. Insight, mirar adentro. Mirada fresca y no obvia. En este caso, no estamos en un gimnasio para entrenar tus músculos, sino tu fuerza de voluntad. Eso es un ejemplo. El Banco Hipotecario en Argentina también tiene un insight que me parece fabuloso. Ellos tienen un eslogan que se llama creador de dueños. Ellos no venden préstamos hipotecarios, no venden tarjetas de crédito, lo que venden es dueñez. El insight sería algo así como detrás de un inquilino hay un dueño esperando, ¿no? O sea, finalmente yo no compro el producto por lo que el producto hace, sino por lo que significa. O sea, yo no quiero un préstamo sino una dueñez, ¿no? Ese insight que tú dices ya tiene una intervención publicitaria, ¿no? A mí me encanta descubrirlos en plata blanca, como lo dice la gente en la calle. Después viene un proceso publicitario en el que lo ponemos en palabras lindas y lo potencializamos en una campaña. Hay un ejemplo claro, y es que un insight también puede ser como un diamante en bruto, ¿no? Cuando entra en el tema publicitario, tú empiezas a pulirlo hasta que queda un diamante realmente lindo. Ahí es cuando se ve el insight más todo el tema publicitario, ¿no? Lo que pasa es sí, efectivamente, yo hago una distinción entre el insight del consumidor, el consumer insight, y el insight de la comunicación, ¿sí? Otra vez, el insight del consumidor es formas de pensar, sentir o actuar de la gente que son propias de su ser humano, y el insight de la comunicación es el aterrizaje de eso en una propuesta publicitaria. Por ejemplo, en el caso de Dove, que es una marca que todo el mundo conoce, el insight sería algo así como: la verdadera belleza no se mira con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, ¿de acuerdo? La verdadera belleza está adentro o no afuera, ¿de acuerdo? Ese es un insight porque tiene que ver con las formas de conceptualizar el consumo de un consumidor. Y la traducción publicitaria sería algo así como: las mujeres reales tienen curvas, campaña por la belleza real. En primer lugar, que es un trabajo bastante arduo, no es tan sencillo como un aire de inspiración. Nos dura unas 5 semanas un proyecto de consultoría en Insights, desde ir a la casa de la gente, desde hacer técnicas creativas para la gente, desde visitar sus casas, sus calles, hacer algún tipo de insight mining en redes sociales, entender a la marca, entender a su consumidor, entender el mercado. Y luego de eso, con un equipo de insiders de la consultora, lo que hacemos es hacer un debriefing, lo que llamamos la pirámide del insight, ¿no? Generamos datos, de los datos generamos informaciones, hallazgos e insights. Es una pirámide conceptual. Y nuestro output es cómo traducimos todo esto que sentimos al consumidor en 2 o 3 insumos estratégicos. Porque lo que hemos aprendido en el negocio es que finalmente la información del consumidor tradicional puede ser muy interesante pero muy descriptiva y poco accionable. Nos llenamos de datos, estamos nadando en datos, pero no sabemos qué hacer con los datos, ¿sí? Entonces, nuestra mirada, que es un poco más estratégica o más publicitaria, nos dice que hay que traducir todo eso en insights, para que eso luego lo traduzcan los publicistas y los planners. Hay un estudio, hay una investigación, hay un resultado y van a ver sobre la mesa 5, 4, 3, 2 insights, ¿verdad? Si ese resultado llega a una mesa creativa y no dispara la inspiración y no termina en un concepto poderoso, porque los creativos piensan que por ahí no es, todo ese trabajo se va para la caneca. Creo que hay que distinguir un poco la funcionalidad del Consumer Insight, ¿no? Si bien es cierto que hay una parte del Consumer Insight que tiene que ver con la publicidad, exactamente, el trabajo creativo, lo cierto es que no todo es publicidad, ¿sí? Nuestra visión de Insight tiene que ver con el entendimiento de cómo las organizaciones pueden acercarse más al consumidor y ser más consumocéntricas. Mindset consumocéntrico. Entonces, desde nuestro punto de vista, el insight del consumidor tiene que ver con comunicación publicitaria, es cierto, pero también con cultura consumocéntrica en los negocios, cómo hacemos que el gerente de marketing, cómo hacemos que el gerente de finanzas, cómo hacemos que el gerente de producción de una empresa tenga el input del consumidor cuando hace procesos, ¿sí? Yo vengo de una empresa de consumo masivo que era Kraft, y mi rol en Kraft no era hacer publicidad, era generar una cultura consumocéntrica en la organización, ¿no? Y también hay un trabajo muy estrechamente con innovación, que es generar ideas en los productos, ideas nuevas. No es que todo vaya a la publicidad. Ustedes tienen una gran responsabilidad y es encontrar la luz en el camino. De acuerdo.
Esa es la gran responsabilidad Esa es la de ustedes. responsabilidad. Pero necesitan del otro lado también un equipo que responda al Total. trabajo de ustedes. Tienes toda la razón cuando dices, tiene que haber una sinergia conjunta, si no el trabajo puede quedar en la nada, si no se entiende, ¿no? Y por eso es tan importante para mí que el publicista entienda un poco más de seres humanos también, y que no considere que simplemente el trabajo es inspirarme desde la cuota de mi entendimiento del mercado, sino que siente la responsabilidad también de entender un poco más allá, ¿no? Que vaya a la casa de un consumidor, que hable con una ama de casa, que se siente a conversar con la gente, que escuche más, que se meta en la cultura de la gente. Creo que eso va a ayudar muchísimo más a hacer planeación estratégica. Creo que hay algunos divorcios todavía en este campo, ¿sí? Y hay unas luchas entre planners y creativos, entre insiders y planners, entre marqueteros y publicistas. Yo creo que todo eso en verdad no debería ni existir. Todos tienen un rol clarísimo. El creativo es la estrella de generar, evidentemente, el comercial, y yo creo que el planner tiene una labor importantísima en la generación de la estrategia, y sí creo que el insider tiene una labor importantísima en la comprensión del consumidor. Y creo que finalmente es la armonía de esos tres que va a generar el éxito de las marcas, por supuesto. Entonces, honestamente creo que las cosas son mucho más sencillas. O sea, te puedo asegurar que un buen insight es tan claro y tan evidente que dispara las ideas de cualquiera, si es que es bueno. Porque si no es bueno, pues si lo tienes que explicar, entonces estamos hablando de otra cosa. Un blog que los invito a revisar, que es el blog de Consumer Insights, donde van a encontrar mucha información de casos, de casuística, de insights, de experiencias, y que es el blog que nos está llevando hasta ahora en Colombia, ¿sí? Así que nada, invitadísimos todos a poder seguirnos por esas vías. Cristina, muchísimas gracias por aportarle a la industria, por aportarle a la academia, por contarnos un poco de ese tema tan maravilloso que es el insight. Y bueno, seguimos. Gracias. Estás bien. Gracias, Diego.